Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en una más de las actividades que el Centro de Estudios Mexicanos y la Embajada de México en España organiza conjuntamente, y no debo dejar de agradecer a la maestra Consuelo Dávila, pues quien es verdaderamente el motor de estas sesiones a través de el copioso tránsito de académicos mexicanos que pasan por España en una evidencia de lo que es la intensa relación de la UNAM con las universidades españolas, pero también de ambos países en la excelencia de su relación bilateral. Me es gratísimo estar flanqueado por dos prestigiados académicos de nuestros países, la maestra Silvia Núñez, especialista en asuntos de Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, y quien hasta hace muy poco se desempeñaba brillantemente como directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de nuestra universidad, y que se encuentra en estos momentos en una estancia académica en Italia. Y a mi izquierda, el profesor Ludolfo Paramio, brillante investigador del CSIC, autor, especialista en ciencia política, que ustedes mejor que yo lo conocen. El tema, como ustedes saben, es las perspectivas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos a la luz o en el contexto de las elecciones presidenciales. México, como buena parte de los países del mundo, yo diría igual le pasa a Estados Unidos, atraviesa una coyuntura de transformación política. Es muy interesante ver en nuestro país cómo la división, clásica de los partidos, pues realmente ha disuelto sus fronteras. Las alianzas entre partidos nos parecen extrañas en la medida en que las izquierdas y las derechas tienden a trascender sus fronteras, y todo esto va también configurando una mutación en la cultura política. Desde luego el impacto se deja sentir en el electorado, y me parece a mí que en Estados Unidos sucede o ha sucedido algo semejante con la elección del señor Trump, y seguramente esta elección ha tenido también un impacto en la configuración de la cultura política estadounidense, cuyo resultado será muy interesante observar en las próximas elecciones que tendrán lugar en ese país. ¿Y quién mejor para ilustrarnos sobre el impacto que todo esto pueda tener en la relación bilateral en esta coincidencia de coyunturas electorales, que la señora y doctora Silvia Núñez, a quien sin más cedo la palabra? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Representa para mí un inmenso honor estar en esta reunión. Quiero comenzar por agradecerles a todos y cada uno de los presentes el interés que tienen en esta conversación, y permítanme primero que extienda varios reconocimientos, porque como todos ustedes saben, llegar desde México a Madrid y estar en este importante centro implica la voluntad de varios actores. En ese sentido, quisiera expresar un agradecimiento profundo a mi colega, amiga
compañera de la Facultad de Ciencias Políticas, la maestra Consuelo Dávila, que como ya señaló aquí el doctor Andrés Ordóñez, ha sido de alguna manera la que ha hecho a la de Harry Potter para hacer posible, ¿verdad?, que yo pudiera venir de Milán esta tarde. Pero también quisiera agradecer los buenos oficios, los apoyos de mi casa. Me preguntaban hace un momento que cuántos años tengo en la UNAM y respondía sencillamente, nací en la universidad. Lo reitero. Así que a la Universidad Nacional, que ha tenido la visión y el compromiso de llevar la voz de México y por lo tanto de nosotros los universitarios al mundo, y este es el caso precisamente de lo que ha ocurrido aquí en Madrid, en España, gracias a la vocación de las autoridades universitarias, me siento muy, de verdad, es para mí un gran honor estar aquí en la compañía de Andrés Ordóñez, quien preside muy dignamente nuestra sede en este magnífico y entrañable país para mí por muchos sentidos. Entonces, muchas gracias, Andrés, por darme esta oportunidad. Quiero también agradecer a la Fundación Ramón Areces. No conocía ni la calle esta, ¿verdad? Veníamos medio perdidos, pero hemos llegado al sitio correcto en el momento preciso. Quiero también agradecer al doctor Paramio el hecho de que vaya a comentar las cuestiones que yo quiero plantearles a ustedes, tratando sobre todo de que venga yo a tener la capacidad de contar una historia interesante, una historia de fragmentos, ¿verdad?, que refiere a varias cosas, ahorita les voy a explicar, pero bueno, que espero que esto sea provocativo para que podamos tener un diálogo franco en relación a muchas de las preocupaciones que de aquí se puedan desprender. Así que muchas gracias a todos los que trabajan en esta fundación por su enorme hospitalidad. Quiero también agradecer a la maestra Emma Rosales Durán, ella sabe por qué, porque también ha estado en el hands-on, como dirían los estadounidenses. A veces estoy muy infectada de anglicismos por mi contacto con la cultura de los Estados Unidos desde hace muchos años, lo cual se convirtió para mí en una pasión de vida. Y también a la embajada de mi país en España, porque aquí hay varios de los jóvenes talentos que trabajan en nuestra representación diplomática. Entonces, aunque yo quisiera pararme, pero creo que me voy a cansar, porque ya cuento algunos años, no me preguntes cuántos, pero yo quiero estructurar mi exposición en 4 puntos fundamentales. El primero van a ser darles algunos antecedentes de lo que ha sido la historia de las relaciones México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sin estos antecedentes comprendería yo que no es posible que yo aterrice a por qué Donald Trump está haciendo con México lo que está haciendo. ¿Por qué sucede en Estados Unidos lo que hoy acontece? Tiene que ver con una historia de larga duración, una relación compleja de vecindad entre dos países que indefectiblemente y sin que lo hubieran decidido, resultó que la historia los puso a compartir una frontera de más de 3,000 kilómetros. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, abordaré, creo que lo que va a ser para ustedes, ayer lo conversábamos, la parte más rica, más suculenta de esta presentación. Me voy a centrar en la figura de Donald Trump y lo que desde mi punto de vista representa, no nada más para la relación de México con Estados Unidos, sino incluso para la sociedad estadounidense en su conjunto. Y como hablamos de Estados Unidos, pues resulta ser que Estados Unidos tiene en la actualidad que ver con todo el mundo. Por lo tanto, de Donald Trump se habla hoy, pues en todos los confines del planeta Tierra. Habrá que ver más adelante, ¿verdad?, si compite con las celebridades del fútbol o de las estrellas de Hollywood, porque sin lugar a dudas esa es una de sus intenciones. Él se quiere convertir y se ha convertido, ¿verdad?, queriendo opacar a Barack Obama, que muchos jóvenes de mis estudiantes decían, Barack Obama, ¿quién es? Un rockstar. Bueno, Donald Trump jamás va a ser un rockstar,
pero díganme si no, está en la boca, ¿verdad?, de muchas audiencias en todos los confines del planeta Tierra, habiendo obtenido de entrada su objetivo, llegar a la presidencia luego de un enorme descrédito de propios y ajenos, entre ellos muchos de los intelectuales mexicanos que durante muchos años veníamos estudiando qué acontecía en los Estados Unidos. Bueno, esa es la segunda. La tercera, y esa nada más pasaré muy por encima porque debo de reconocer que soy mexicana, pero yo no soy, por fortuna, una experta en cuestiones de política nacional. Entonces, el escenario electoral, nada más voy a hacer menciones en realidad a cómo y por qué se está viendo desde Estados Unidos este escenario de determinada manera, ¿ok? Y pasaremos a las conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte que tiene que ver con los antecedentes, ya lo mencioné, Estados Unidos y México comparten una frontera enorme, pero una frontera en donde hay una cantidad de cruces que no nada más van por el tema económico y de comercio, el más famoso, sino que también tiene que ver con una cuestión de ires y venires a nivel de política y dos espacios escasamente explorados que son en los que yo realmente me dedico, son los espacios de sociedad y cultura. Muchas veces despreciados por el pensamiento político dominante, en decir, bueno, ¿para qué estudiamos los fenómenos sociales y los fenómenos culturales? Esos dejémoslos a un lado porque en el Realpolitik no tienen una influencia determinante. Pues, oh sorpresa, Donald Trump nos viene a demostrar que esos escenarios son fundamentales. No podemos entender la emergencia de Donald Trump como fenómeno mediático si no entendemos cómo transmite la cultura popular. Vean ustedes los programas en los que participaba el que ahora es el jefe de la Casa Blanca, ¿verdad?, en la televisión estadounidense, este programa famoso del tanque de tiburones, donde muchos de los jóvenes que querían convertirse en grandes empresarios, ¿verdad?, en los Estados Unidos participaban. ¿Por qué? Porque en ese ámbito Donald Trump tenía una gran reputación como empresario que podía dar clases, y por eso es que escribió una serie de manuales, ¿verdad?, para dar de alguna manera consejos a los nuevos empresarios, pero manuales también de autoayuda, ¿verdad?, que comienza a hacerse famoso. ¿Qué quiere decir? La realidad que construye Donald Trump en el escenario internacional es exactamente la realidad en la que él habitaba en este programa famoso de tanque de tiburones. Y Donald Trump permanentemente, desde antes de llegar a donde está ahora, lo que hacía era, imagínenselo ustedes, subirse, ¿verdad?, a una arena de lucha libre. Si uno observa el lenguaje corporal de Donald Trump, que es para mí, es el lenguaje corporal de Barack Obama, de las grandes figuras de la política de los Estados Unidos, nos dice muchísimo. ¿Por qué? Porque son estudiadas. Barack Obama durante su campaña se arremangaba la camisa porque todo esto estaba tan estudiado, ¿verdad?, que había que construir frente al público una imagen determinada que apelara precisamente a la confianza. Y Donald Trump hace lo propio, ¿verdad?, con sus huestes. El señor quería ganar precisamente el voto de la mayoría de los blancos en Estados Unidos por una sencilla razón. Voy a ir brincando, de uno a otro lado para que avancemos. ¿Por qué lo digo así? Porque hace más de 40 años que el Partido Demócrata, ¿verdad?, dejó a un lado el consentir y acercarse a la mayoría de los votantes blancos. Ahí están los datos. El Partido Demócrata se concentró en las minorías y dejó a un lado a aquellos
que finalmente hacen que en el marco de las reglas electorales de los Estados Unidos, hacen posible que el presidente Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Y este hombre que se sube, insisto, a la arena de lucha libre, el día de la toma de posesión es fascinante ver cómo llevaba ese abrigo negro, la corbata roja. El señor estaba posesionado, ¿verdad?, de esa figura de un gran wrestler, de un gran luchador. Y eso es lo que él quería comunicar y lo logró hacer exitosamente. Volvemos a insistir, aquel sector al cual le debía entonces, estaba en deuda con aquellos que confiaron y votaron con él, no con aquellos que lo insultaron, que lo denostaron, porque vaya que tuvo que resistir, ¿verdad?, que le dijeran que era un payaso, etcétera, etcétera, incluso, agresiones de parte del propio presidente Barack Obama. Bueno, entonces, aquí quiero yo insistirles en que la observancia de nosotros los expertos latinoamericanos, ¿verdad?, de los fenómenos sociales y culturales que se dan al interior de la sociedad estadounidense es absolutamente trascendental para poder entender cómo es que surgen este tipo de fenómenos, porque no son espontáneos. Esto refiere, ¿verdad?, a una serie de estrategias que están ahí en la mesa y que personajes como este hombre, que se estaba entrenando para llegar a la Casa Blanca desde hace mucho tiempo, pero al cual no se le ponía la suficiente atención. Cuando uno observa los discursos de Donald Trump en las convenciones no del Partido Republicano, pero sí del CPAC, que es el sector, digamos, el grupo de conservadores de un comité de acción política conservadora, uno puede identificar que los discursos de Donald Trump previo a que llegara a ser incluso el candidato, eran mucho mejores. Es decir, eran discursos que en medio de algunas cuestiones chuscas iban muy directo a los temas que les interesaba a los conservadores estadounidenses. Entonces, tenemos una frontera inmensa, pero también tenemos entre México y Estados Unidos un flujo de más de 1.500 millones de dólares de bienes y servicios que cruzan la frontera, esta frontera tan inmensa que les comento día a día, entre ambas naciones, además de que la movilidad de las personas en esta frontera también se considera que es la movilidad más alta a nivel de fronteras entre dos estados soberanos. Entendamos también que en la relación de México y Estados Unidos ha habido momentos de enorme dificultad. Las relaciones de México y Estados Unidos nunca han corrido de manera lo suficientemente armónica, es decir, tenemos altibajos. Y para no ir más lejos, me permitiría yo recordar que, casualmente, con los presidentes republicanos le ha ido mucho mejor a México que con los presidentes demócratas. Eso para que lo tomen también en consideración. Bueno, México, entre estos datos duros, es el segundo mercado de exportaciones. Las exportaciones de México a los Estados Unidos ocupan el segundo lugar, y México es el tercer proveedor de insumos de los Estados Unidos. No sé si se entiende. Entonces, la interacción a nivel comercial, económica, se ha ido fortaleciendo porque hubo una intencionalidad muy clara de aquellos que descubrieron hace muchos años que la vecindad de México y Estados Unidos podía representar una gran oportunidad para México. Y estos quienes han sido nada menos que los empresarios. Fueron los empresarios, ¿verdad?, incluso empresarios extranjeros que empezaron a llegar a México, ¿verdad?, para hacer negocios con México por la cercanía que había con Estados Unidos, pero los empresarios mexicanos tuvieron la visión de haber impulsado la integración comercial entre los tres países, me atrevería a decir, porque Canadá también se suma a esto, y es por ello que tenemos en el año de 94 que se echa a andar
el Tratado de Libre Comercio. Nadie, como he mencionado en muchas ocasiones a mis estudiantes, nadie les preguntó a los ciudadanos, al ciudadano promedio mexicano, si estábamos o no de acuerdo con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, no había lugar. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Pero ellos tuvieron la visión y lo que fue creciendo es un nivel de interdependencia asimétrica, porque las condiciones de México, como todos ustedes saben, como nación emergente, no son las condiciones del desarrollo que tienen los americanos, y allí estuvimos instalados durante 20 años. Los expertos, algunos de los cuales están en la universidad, algunos de ellos muy críticos, decían, bueno, es que el Tratado de Libre Comercio está teniendo consecuencias negativas en relación con nuestro país, pero bueno, se construye una zona de confort, ¿verdad? Y los que van a la cabeza de la integración norteamericana son los empresarios de los 3 países. Pero ¿qué ha pasado? Empiezan a darse las cifras y siempre hay maneras distintas de interpretarlas, ¿verdad? Donald Trump observa, ¿verdad?, que el tema de los trabajadores, el desplazamiento de trabajadores en algunas regiones de los heartlands de los Estados Unidos podían responder de alguna manera a el impacto que había tenido el Tratado de Libre Comercio, o interpretarlo como sí. Entonces, él toma de ahí, observa el Tratado de Libre Comercio y dice, bueno, pues de aquí me puedo yo jalar, Make America First Again, Make America Great Again, y a nadie en Estados Unidos se le ocurrió siquiera voltear a ver en qué posición están ese país a nivel de índice de desarrollo humano en el contexto internacional, para decir, bueno, perdónenme, pero los estadounidenses no pueden estar padeciendo tanto si se cumple, que están no sé si está en el 7º o en el 6º, pero está en una muy buena posición los estadounidenses como para que el candidato Trump pudiera convencer de en quién residía la culpabilidad de la pérdida de empleos, pues en México, ¿no? Así que México y China, ahí está. Nada más que entre México y China, obviamente, hay una distancia enorme, todos la conocemos, no hay necesidad de entrar por ahí, y México, bueno, no nada más es el vecino, ¿verdad?, sino que la cantidad de interacciones entre las cuales también cruza el tema de migración y el tema un tema que es indisoluble del tema de la seguridad, había también ahí de dónde jalar el hilo suficiente por la cantidad de mexicanos que están en forma irregular en los Estados Unidos, que esa era ya también una causa que él podía llevar a su bolsillo. En realidad lo que ha venido sucediendo, y si ustedes observan con detenimiento, es que las condiciones en las cuales los elementos que están incorporados en la relación de México con Estados Unidos en la época de Donald Trump siguen siendo los mismos de los elementos a partir de los cuales gravitaba la relación con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama. ¿Por qué lo digo? Bueno, el tema del Tratado de Libre Comercio estaba ahí, nada más que ahí sí Barack Obama fue un hombre que hasta la fecha sigue defendiendo el libre mercado, no se metía con los grandes intereses, sabía que ahí de alguna manera, bueno, pues los grandes intereses empresariales están anclados no nada más a nivel de sectores empresariales en cada uno de estos países, pero tienen también mucho que ver con la situación que guardan los gobiernos subnacionales al interior de cada uno de estos 3 países. Entonces, ahora el Tratado de Libre Comercio no se puede deshacer, ¿verdad?, de la noche a la mañana, porque la cantidad de intereses que están ahí trabados son enormes. Al estado de Aguascalientes o al estado de Nuevo León, que interactúa directamente con otras entidades subnacionales en los Estados Unidos y Canadá, imagínense si no hay ahí también entonces las entidades federativas de cada uno de los 3 países jaloneando para que el Tratado de Libre Comercio no vaya a desaparecer y se busque un nuevo acuerdo. Esto es importante. Pero en el caso de Barack Obama, para no ir más lejos, el muro siguió construyéndose. Además, hay que recordar que el que sacó a la luz el tema del muro, el muro existe ya en una amplia
zona de la frontera México-Estados Unidos. No es una invención de Donald Trump. El único matiz crítico, ¿verdad?, es el hecho de que haya dicho, no, lo vamos a terminar, vamos a hacer una gran muralla. Nada más le faltó decir que quería que se viera más allá de la muralla china desde el espacio, aunque después he sabido que es mentira que la muralla china se ve desde el espacio, ¿eh? Dicen que eso es una total mentira. Pero bueno, entonces, el gran muro de Donald Trump lo quiere él para tomarse la foto. Las fotos de ayer o antier son fascinantes, donde le están haciendo ya las muestras. Él se ve pequeñito, me extraña porque a él le gusta verse muy grande, pero en fin, ahí se va a ver entre más pequeño se vea Donald Trump, mejor el muro que quiere. Bueno, el ingrediente crítico ahí es cuando él dice, lo va a pagar México. ¿Y qué pasó? Bueno, los mexicanos nos enganchamos. ¿Y de qué forma? Justo de la manera en la que el señor presidente de los Estados Unidos quería que se enganchara México. Tal cual. En una rebatinga que sí, que si no, era tan simple de que con una sola aseveración del presidente, no pagaremos, lo digo una única vez, México no transigirá, primero rompemos nuestra relación con los Estados Unidos, ¿no? De que sí, que no, que si vengo a la visita, que si no voy a la visita. Ustedes saben, hemos vivido de verdad un nivel de esquizofrenia en México con relación a la figura de Donald Trump, que yo digo, lo hemos magnificado. Si lo hubiéramos tratado como han hecho los cubanos, pese a estar padeciendo tanto como nosotros por el tema de la marcha atrás a los avances que tenía el restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Cuba y los Estados Unidos, quizá otro gallo nos cantara. Pero magnificamos la voz del tirano y lo hemos hecho feliz. Nosotros no tenemos por qué pagar, no tenemos ni cómo pagar, y como yo señalaría, hubiéramos hecho las cuentas y le hubiéramos dicho, a ver, momentito, las aportaciones de los mexicanos sin documentos o con documentos, que ahí tenemos un buen porcentaje de nuestros talentos en la diáspora, ¿dónde creen que están? Están aportando a la sociedad de los Estados Unidos. Si hubiéramos sido capaces de hacer cuentas y decir, pero caramba, si ustedes nos deben intereses por todo lo que aportan los mexicanos en aquel país. Pero bueno, nos enganchamos y ahí seguimos, que si el muro, se convirtió en un símbolo, ¿verdad? Un símbolo que tiene lamentablemente atrapada la atención de millones en mi país, que le está dando hasta cierto punto relativo gusto a ese grupo, ¿verdad?, que no es la mayoría de los estadounidenses, pero que por otra parte tiene profundamente apenados a la mayoría de los norteamericanos. Porque eso también ha sucedido gracias al fenómeno Trump. Hay un sector enorme de los estadounidenses que están profundamente apenados, que son muy solidarios con México, ¿verdad?, que buscan la manera de resarcir. Lo harán seguramente porque la solidaridad de estos sectores es enorme, ¿verdad?, cuando puedan hacerlo. Pero lo que sí es que han tomado, ¿verdad?, bajo la responsabilidad de hacer hasta lo imposible dentro del sistema legal de los Estados Unidos para poner límites a los abusos de su presidente. No nada más en términos del asunto de la migración, sino en muchos otros, en el ámbito de las mujeres y de todos aquellos sectores que han sido de alguna manera agraviados con las acciones que ha puesto o intentado poner en práctica el presidente de los Estados Unidos. Y ahí es donde yo apuesto a una visión también alternativa de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero bueno, en medio de este escenario, lo que pasa con México es que México se ha convertido desde hace mucho tiempo
en un laboratorio estratégico, ¿verdad? Sobre todo para América Latina, que siempre hemos tenido los pueblos de América Latina una relación compleja con los Estados Unidos, porque en este laboratorio estratégico se pone a prueba todos los días, de alguna manera, de alguna forma, ¿verdad?, estas relaciones de interdependencia asimétricas. A mí me llamó poderosamente la atención que al Centro de Investigaciones sobre América del Norte empezaron a llegar cada vez un mayor número de investigadores chinos, justo con este escenario enfrente. Y bueno, querían venir como hacen ahora, ¿verdad? Muchos académicos, así como ando yo en Milán, no me pregunten qué estoy haciendo, eso es otra historia, muy interesante, pero bueno. Bueno, recibíamos, la UNAM tiene una sede también en China, un gran acierto, con una enorme proyección esa sede, y empezamos a recibir solicitudes, pero además de mujeres, mujeres académicas, investigadoras chinas, queriendo venir al centro a estudiar América del Norte. Y platicando con una y con otra, corroboré que la visión que quieren es esta visión de la integración de América del Norte vista desde abajo. ¿Y por qué desde abajo? No porque estemos en el sur, porque nosotros en esta integración pues somos los de abajo. Sí, somos el sur de a de veras, ¿no? Somos un país emergente frente al Titán. Bueno, se nos ocurrió llevar a cabo un proyecto de integración único, sin antecedentes en la historia de la humanidad, por los niveles tan disímiles de desarrollo entre México por acá y Estados Unidos y Canadá. Y ahí se comprometió México. Vuelvo a insistir, sin que nadie nos preguntara. A mí me parece que ha sido un acierto, porque gracias a ellos nuestra interlocución con la academia, en el caso de los universitarios, ¿verdad?, con los estadounidenses y con los canadienses, que poco nos conocíamos, la verdad, porque Canadá es nuestro vecino, pero bueno, la verdad, al principio llegaban, nosotros hacíamos primero estudios de Estados Unidos y México y Estados Unidos, y llegaban cantidad de personas, estudiantes, periodistas, y nos decían, ¿y qué es Canadá? ¿Cómo funciona Canadá? Bueno, pues la verdad es que también nosotros tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo, no nada más de Canadá, sino cuál ha sido la interlocución que tienen los canadienses con los americanos. Y los chinos lo que van a observar es entonces esa integración decidida por México también, de abajo hacia arriba. Una cosa para mí muy interesante, porque ellos dicen, ustedes han llevado a cabo un experimento que es verdaderamente sobresaliente en la historia, ¿verdad?, contemporánea, que es quererse partir, digamos, en una sociedad estratégica con los poderosos. Y eso es lo que nos ha costado mucho trabajo, y yo siempre diré, pero lo que tenemos que valorar es el aprendizaje. Y eso es precisamente lo que yo postulo cuando hablo de Donald Trump. Quejarme de Donald Trump no me sirve de nada. Los mexicanos no podíamos impedir que llegara un actor incómodo a presidir los Estados Unidos. Nos equivocamos en esa apuesta porque queríamos, yo era una de las que quería, ¿verdad?, con todo el corazón y con todo el ánimo de feminista, que llegara Hillary Clinton. Pero ahora la lección de vida que eso nos ha dado es enorme. ¿Qué hacemos con esa lección? ¿La aprendemos o la echamos en el cesto? Y yo creo que aquí es donde viene la gran apuesta de hacia dónde, ¿verdad?, queremos los mexicanos movernos con Estados Unidos. Porque quedaron asignaturas pendientes muchísimas, una política exterior que estuvo básicamente y que sigue muy anclada en Estados Unidos, y el resto del mundo nos gusta decir, estamos en muchas partes. No, señores. La pregunta es, ¿cómo estamos y qué comunicamos al resto del mundo? Abrir una embajada, para mí, no es suficiente. Porque también volvemos a más de lo mismo.
estamos muy casados con el tema de que la punta de lanza de todas las relaciones diplomáticas hoy en día tienen que ser los intereses empresariales. Y yo creo que ahí debe haber, desde mi punto de vista, una construcción de nuevos equilibrios a nivel de política exterior de México. Porque, y también hay esta otra cuita que tenemos, entonces, ¿qué pasó? Nuestra política exterior no pasa exclusivamente por la Cancillería. Preguntaría, ¿cuántos hay aquí representantes de la Secretaría de Economía? ¿De ProMéxico? Ni no, ¿verdad? Aquí en el foro. No, porque ellos están en la Realpolitik. O sea, los grandes intereses de México ahora cruzan por los que lleva a nivel global la Secretaría de Economía. Ahí es donde están anclados todos los tratados de libre comercio. Y la diplomacia no se hace exclusivamente a través de tratados comerciales. Nos falta precisamente establecer vínculos con las sociedades civiles, con el tercer sector del resto de los países del mundo con los cuales tenemos una vecindad y queremos una vecindad mucho más cercana. Necesitamos una política exterior que sea mucho más proactiva y que sea facilitadora de los encuentros entre el pueblo de México, el apuntalamiento de una diplomacia ciudadana. Creo que a mi país, como país emergente, le conviene mucho más esa diplomacia. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy en contra de los empresarios ni de que sean la punta de lanza. Al contrario, les reconozco que ellos son los que han tenido no nada más la visión, sino la decisión, y por ello están siempre sentados ante la mesa, en la mesa. Pero, por ejemplo, en América del Norte es muy famoso una cosa que se generó y que se llama diálogo económico de alto nivel. Y en esta concurren sí la Cancillería, la Secretaría de Economía, cuando digo Cancillería es Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, pero ¿quiénes son los invitados a la mesa? Más de lo mismo. Y ahí sigue habiendo, ¿verdad? Y lo digo como una cuestión de suma importancia, una ausencia de mujeres. Todavía cuando ustedes revisan los datos a nivel global, las mujeres que están como CEOs de grandes empresas son muy pocas. Por lo tanto, estos siguen siendo espacios excluyentes. Yo siempre he sugerido que México tendría que, a nivel de América del Norte y para el rescate de una buena vecindad con los Estados Unidos, fomentar un diálogo social de alto nivel en América del Norte. Pero nadie me escucha, no importa. Lo interesante es dejarlo sobre la mesa. En alguna ocasión estaba yo en un foro, no voy a decir dónde, e incluso le planteé eso al canciller y me dijo, bueno, pues usted promuévalo y hágalo. Dije, bueno, pues ya vine a hacerlo aquí, perfecto. Pero sí creo que por eso esta coyuntura para mi país representa una enorme oportunidad de hacer, sobre todo, más que una crítica al otro, porque ¿de qué sirve que yo critique y denoste al presidente de los Estados Unidos? Eso es lo que él está buscando. Eso lo hace a él profundamente feliz, porque lo demás de México ni le suena ni le zumba, no le zumbará nunca. Pero el comunicar a nuevas audiencias la posibilidad de nuevos puentes, de nuevos acercamientos, es lo que para mí es una cuestión fundamental que no debemos dejar de pasar en esta coyuntura. Bueno, en medio de todo este escenario tenemos que, no sé si ustedes sepan, pero la diáspora más grande de estadounidenses viviendo fuera de los Estados Unidos, pues ¿dónde creen que viven? En México. La diáspora más grande de los mexicanos viviendo fuera de México, ¿dónde están? Pues en los Estados Unidos. Que México y Estados Unidos tienen, esta es una coincidencia, ¿verdad? La otra, hay muchas interesantes, esta es muy desafortunada,
México y los Estados Unidos son países en donde la desigualdad ha aumentado significativamente. Son dos de los países más desiguales en el contexto de los países de estos países de la OECD. Y esto también, el tema de cómo ha crecido la pobreza, tendría que ser una preocupación, ¿verdad?, para los dos gobiernos. Es decir, cuáles son las fórmulas que tienen los estadounidenses para el combate a la pobreza, cuáles han sido nuestros esquemas, compartir una serie de experiencias que me parece interesantísimo transmitir, porque no se nos olvide que un porcentaje interesante de los pobres en los Estados Unidos, pues resulta nada menos y nada más que son de origen mexicano o mexicanos. Entonces, dentro de estas coincidencias, pues hay, sin duda alguna, enormes diferencias también. Los mexicanos, cada vez que tenemos incidentes con Donald Trump, pues nos volteamos a ver y entonces recordamos toda la historia de los agravios, ¿verdad? La historia de cuando perdimos la mitad de nuestro territorio y por eso hay pronunciamientos en el sentido, bueno, pero ya estamos lentamente creciendo en número en los Estados Unidos y hay algunos que lo dicen, ¿verdad?, de reconquistar California. Ese no es mi punto de vista. Creo, porque estos también fueron posicionamientos muy interesantes durante las campañas, cuando ganó Barack Obama y luego cuando ya contendía Donald Trump, se hablaba de que era prácticamente imposible que llegara, porque el voto latino, en el cual un porcentaje muy grande, la mayoría del voto latino es de mexicoamericanos, decían, no, nada más por la dimensión de la demografía, no nos va a ir mal, vamos a ganar, no va a llegar Donald Trump. Bueno, señores, ¿qué fue lo que pasó? La perdimos de todas. Ese argumento para mí nunca ha tenido una validez por una sencilla razón. No se nos olvide que también hay conservadores de cepa dentro de los mexicoamericanos, que los mexicanos en los Estados Unidos representan una población diversa y marcada por algo que no sale generalmente, o muy poco, ¿verdad?, a la luz pública. Hay marcadores de clase social en la sociedad estadounidense muy claros y hay un sector de compatriotas, nosotros que ya tienen la doble nacionalidad, ¿verdad?, o otros que son estadounidenses, ¿verdad?, que no quieren identificarse como mexicanos. Entonces, yo siempre he dicho, no puede ser la apuesta de México. No podemos apostar a que debido al número de mexicanos que están en los Estados Unidos, le va a ir mejor o peor a México. Yo creo que nuestros vínculos con los Estados Unidos tienen que estar cimentados en otras bases del conocimiento profundo de lo que son de lo que es Estados Unidos, de cómo opera la sociedad de los Estados Unidos, porque para mí una de las cuestiones más dolorosas en la coyuntura actual ha sido la siguiente. Ahora que vemos todo el tema de las deportaciones y sobre todo en los jóvenes DACA, que no sé si conozcan de este fenómeno, estos jóvenes que fueron llevados sin documentos con sus padres cuando eran niños a los Estados Unidos y que se educaron en Estados Unidos, fueron a la escuela, etcétera, y que Barack Obama les generó un programa para evitar su deportación. Y ahorita les digo por qué lo generó, no porque sea él una persona necesariamente benevolente, sino porque las sumas y las restas en Estados Unidos siempre son las que acaban determinando qué tipo de políticas públicas se deben implementar. Pues la parte más dolorosa es el tener que reconocer que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas en Estados Unidos que están bajo la amenaza de ser deportados, su mayor ilusión sería quedarse en los Estados Unidos. Y eso para mí como mexicana me pesa enormidades, porque eso nos está mandando un mensaje directo al cerebro, ¿verdad?, y al corazón. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que acelerar el desarrollo
de México, para que sea un país con equilibrios, ¿verdad? Donde la gente tenga la garantía de una vida con seguridad y dignidad, para que quieran regresar nuestros connacionales. Si no construimos eso y los vemos que ellos están buscando la manera desesperada de quedarse, porque también el tema de la separación de sus familias pesa, tenemos que reconocer que hemos estado haciendo mal. Y las voces que deberíamos estar escuchando ahorita, ¿verdad?, son las voces de los deportados, las experiencias que los deportados tienen hoy en día en México. Estas son las voces que deberíamos dejar que se escucharan más, esas voces que nos confrontan y que nos ayudarían precisamente a buscar salida a los problemas más acuciosos del México contemporáneo. Porque también tenemos en un país profundamente desigual el asunto de que tenemos que proteger por igual a los que nunca se fueron y que viven en situación de vulnerabilidad de aquellos que han sido deportados. No, ¿cómo le hacemos para construir ese equilibrio en un país que tiene problemas severos? Nada más díganmelo ustedes. Bueno, los estadounidenses que han observado a mi país muchísimo antes que nosotros, algunos académicos, nos dedicáramos a estudiar y a observar a los Estados Unidos, han dicho muchas cosas de lo que es México, pero para mí uno de los autores que me gusta más y que logra de alguna manera de forma muy concisa definir cómo es la relación de México-Estados Unidos, es el doctor James Roseno, cuando habla que México y los Estados Unidos habitan una proximidad distante. Así es como hemos pasado una relación durante muchos años, que al mismo tiempo, en donde viene la parte digamos, del acercamiento cultural, vemos transformaciones interesantísimas que van generando, ¿verdad?, en una cadena de tiempo, de temporalidad muy larga, ¿verdad?, la confianza. Los estadounidenses cada vez están más proclives, les gusta la comida mexicana. Hace años, yo tengo, por razones de familia, una experiencia desde que era muy pequeña, y recuerdo que cuando yo iba a ver a mis parientes, pues no, chile para nada. Y ahora la comida es el tránsito, ¿sí? El degustar la cocina de otras latitudes genera de alguna manera una sensación de hermandad, pero eso también nos ha llegado a México. Yo les decía, ¿por qué no le han llevado a Donald Trump los videos de cómo los mexicanos, ¿verdad?, sin querer, adoptamos la cultura del mall? Porque si ustedes ven en las ciudades, en las zonas urbanas de mi país, ¿cuáles son los lugares de concurrencia los fines de semana? Pues resulta ser que les encanta ir, bueno, al mall, ¿verdad?, porque o a Walmart. Pregunten en la cantidad de empleo que genera Walmart, pese a que hay toda una polémica enorme. Vean qué cantidad de familias llevan a sus niños al McDonald's. Vean ustedes qué cantidad de jóvenes mexicanos frecuentan el Starbucks, una franquicia exitosísima, y vean cómo ahí es donde viene este cruce entre las dos sociedades. Ellos cada vez más cerca y sin darse cuenta de lo mexicano, y nosotros también cada vez más cerca de los Estados Unidos, hasta llegar al colmo de males. Resulta ser que en los centros comerciales ya no ponen la palabra venta cuando hay una venta, ¿verdad? Saldos, no. Pues ahora se pone sale. Sale, pero en realidad es sale. Los que no saben inglés, pues se les hará, inclusive, han de decir, pues ya no se va a usar la palabra venta. Ellos van a decir sale, de que sale la mercancía,
pero en realidad esa es la palabra en inglés, sale. Entonces, todas estas cuestiones de matices para mí son particularmente relevantes y para no mencionar, incluso, ustedes vieron que en medio de este conflicto entre dos gobiernos, porque ahí es donde está el conflicto, es un gobierno entre es un conflicto entre dos gobiernos que no se ponen de acuerdo porque hay uno dominante que quiere sentar las reglas del juego para la relación de manera muy contundente y abierta, aunque Barack Obama también lo hizo, y ese sí le aplaudíamos y nos caía muy bien, y resulta ser que en términos de deportaciones, pues él se ha llevado las palmas y nadie ha dicho absolutamente nada en la actualidad. Pero a lo que quiero llegar es, vean ustedes que en medio de todo este escenario convulso, ¿cuál es la de Del Toro? Bueno, pero ¿cuál es la película que transmitió la tradición del Día de Muertos en una combinación extraordinaria, ¿verdad?, en donde aparece también Dante Alighieri por ahí mezclado, a la Walt Disney? Coco. En esta hermosísima recreación de lo que es la fiesta de muertos y cómo este producto estaba básicamente diseñado, ¿verdad?, para ser consumido por la audiencia de México y de los Estados Unidos. Porque yo no sé si en Europa a los niños pequeños eso les transmita lo suficiente, pero hay que ver cómo hay una serie de signos que son interesantísimos y que no podemos dejar fuera como diciendo esto no existe. Esto se está dando en simultaneidad con este fenómeno deleznable de lo que ha sido Donald Trump. Quisiera yo decirles que la agenda México-Estados Unidos sigue trabajando sobre las mismas bases. ¿Qué quiere decir? Que para Estados Unidos el tema de la seguridad sigue siendo la prioridad y por eso está el tema de los migrantes y sin documentos. Por eso es que, y sí, evidentemente ha habido casos, ¿verdad? No muchos, pero en Estados Unidos, mediáticamente, con que haya uno y magnificarlo, ya tienen lo suficiente para decir que los migrantes son los bad hombres, ¿verdad? Y que se señale una y otra vez que los migrantes mexicanos llevan a cabo cantidad de atrocidades en los Estados Unidos. Nunca mencionan que los soldados de los Estados Unidos pues han llevado a cabo atrocidades en todo el mundo, pero bueno, pero el tema de la seguridad no ha cambiado nada en lo que tiene que ver la administración de Barack Obama y la administración de Donald Trump. El tema de el compartir la información para contener a cualquier acto terrorista siguen siendo importantísimos, igual que el tema del tráfico de drogas. Ustedes han oído hablar al presidente de los Estados Unidos diciendo que tienen una crisis de consumo de opiáceos, cosa que es efectivamente real, y para él es muy sencillo decir, todo nos viene de los Estados Unidos. Pero ¿y qué tal las armas que se trafican a México? Ya tenemos varias administraciones en donde se ha insistido en que este es un problema para México, pero ahí simple y sencillamente no sucede nada. Y no sucede nada porque la industria de armas es una industria poderosísima. Vean ustedes que ni siquiera al interior de los Estados Unidos, después de que ha habido ahora en la administración Trump tantos incidentes de violencia en las escuelas, lo que pasó en Las Vegas, sumen el número de muertos por violencia armada al interior de la sociedad de los Estados Unidos y viven realmente un enorme dilema. ¿Y cuál es la respuesta? No se toca la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a la portabilidad de armas. Los últimos acontecimientos, pues resulta ser que ahora la recomendación en las escuelas es que los profesores vayan armados. Entonces, por ahí no vamos creo que a conseguir mayor cosa. Yo sí creo que México va a necesitar en algún momento, y ojalá sea pronto, de establecer una estrategia para que en las comunidades se entreguen de manera voluntaria las armas, porque nadie sabemos a ciencia cierta qué cantidad de armas de fuego de alto calibre y de corto calibre se mueven actualmente en mi país y que tienen que ver precisamente con los márgenes de violencia que padecemos en la actualidad. Bueno, desde el año de 2010 se estaban haciendo proyecciones
¿Cómo va a correr la relación de México con Estados Unidos? ¿Va a correr en positivo o va a correr en negativo? Todos los pronósticos, que fueron pocos, pero que sí se hicieron, de que podría llegar un momento de un enfrentamiento entre México y los Estados Unidos, se creía que era algo realmente muy poco probable, se cumplieron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces, pasando ya a dos cosas más, me parece importante como lección para nosotros los mexicanos el tratar de pensar hoy en día qué nos queda de la relación de México con Estados Unidos si hacemos un lado al villano predilecto. Y ahí yo les podría decir, nos queda todo por construir bien. No se ha hecho ni siquiera un ejercicio, pero las vías de comunicación no están suspendidas con la sociedad norteamericana. Sí tenemos la asignatura pendiente porque hemos trabajado mucho con los estadounidenses, pero siempre a partir de nuestra propia zona de confort, con los mexicoamericanos. Muy poco con los americanos de cepa, estos que decimos que son racistas, ¿verdad? Yo digo, en mi país también hay racismo. Hablamos muy poco del racismo. En mi país también hemos continuado marginando a los grupos indígenas y tienen muy poca voz. Así que yo prefiero no señalar lo que me hace el vecino, sino empiezo por observar qué es la asignatura pendiente que tengo al interior de mi casa. Otra cosa importante, creo que en este escenario las mujeres, en el caso de los Estados Unidos, estuvieron muy pendientes de cómo venía el resultado de la elección en aquel país y son las que ya tenían una estrategia de reacción importantísima que se demostró con las manifestaciones que hubo al día siguiente de la toma de posesión y que nadie esperaba que esta organización estuviera tan articulada como para haber tomado otra vez las calles y haber generado un fenómeno a nivel incluso global, como ahora que cumplió el presidente Donald Trump un año. Recordarán ustedes todo este asunto que cruza ahora el mundo en su conjunto y que para mí es una evidencia de transformaciones profundas de la sociedad que va a llevar mucho tiempo, pero que son los primeros pasos de todo el tema del acoso. El presidente de los Estados Unidos, a todas luces, ustedes saben bien todo lo que se discutió en la campaña. Lo que es interesantísimo para mí es tratar, si es que la palabra es comprender, tratar de entender, porque comprender no creo posible hacer, tratar de entender cómo en entrevistas que se hacen a mujeres que votaron por Donald Trump y les preguntan, bueno, ¿usted votó por Donald Trump? Sí. ¿Y qué le parece la manera en la que él se ha comportado con las mujeres? Y oírlas que responden, eso me tiene sin cuidado. Lo que él haga con las mujeres no es mi asunto. Pero ahí hay un fenómeno muy novedoso que corre a nivel global, ¿no? Y que la punta de lanza son precisamente las mujeres. Creo también que hay una toma de conciencia, lo comentaba con Consuelo esta mañana, que fueron precisamente estas fuerzas hiperprogresistas encabezadas por Bernie Sanders los que le quitaron la posibilidad a Hillary Clinton de haber ganado la presidencia. Porque ustedes recordarán que Bernie Sanders, golpeó muchísimo a Hillary Clinton. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos está, para mí, en una transición social profunda. El pueblo de los Estados Unidos hace ya años que dijo, no queremos que nuestros jóvenes sigan yendo a pelear batallas de terceros. No, las madres dijeron, no queremos más héroes de esa naturaleza. ¿Sí? Por eso es que ha habido cambios interesantes. Si uno reconoce como en un país como Estados Unidos, el que el servicio militar haya dejado de ser un servicio militar obligatorio,
es no entender cómo ha habido un avance significativo en términos de empoderamiento, ¿verdad?, de la sociedad de los Estados Unidos, que por otra parte siempre ha tenido la vocación de proceder en contra de quien le afecte a través de los cauces legales. Y eso para muchos en mi país les cuesta mucho trabajo entender. ¿Por qué cuando hubo este asunto de que con un margen muy pequeño ganaba la presidencia Bush, no salieran a las calles, no pasara lo que pasa en México, cerraran la Avenida Reforma? No, los estadounidenses siguen trabajando, cumplen con sus responsabilidades y confían en los cauces legales. Y ahí es donde está, en la actualidad, para mí, instalada la enorme fortaleza, y así lo digo, la enorme fortaleza de la sociedad estadounidense. Hay algunos que señalan que la democracia en los Estados Unidos está pasando por un mal momento. Y yo digo, a ver, momentito, ¿por qué la democracia está pasando por un mal momento? ¿Porque ganaron los seguidores de Donald Trump? ¿No? En una democracia donde todas estas fuerzas políticas juegan en la misma arena, siempre existe esa posibilidad. Y ganó dentro de las reglas del juego político de los Estados Unidos con todas las de la ley. Se podrá cuestionar, como lo hacen muchos en América Latina y en otros países, que cómo es posible que con ese margen de 3 millones en favor de Hillary Clinton no se hubiera decidido la elección presidencial por el voto popular directo. Pues no. Para el caso de los estadounidenses sigue siendo tan importante el tema de que hay estados tan pequeñitos que tienen que tener también un peso importante en el ámbito de la política, que por eso esa regla no está ni siquiera siendo cuestionada por los propios estadounidenses. Porque entonces ganarían en automático las mayorías de Texas, con Texas y con California, ¿verdad? Y otros más, pues se podrían llevar las elecciones, pero los pequeños tienen un peso político en función de las reglas que esa sociedad se dio del tema de los equilibrios. Y eso me parece que es parte del excepcionalismo estadounidense. Termino diciendo que lo que yo veo al interior de Estados Unidos es una gran apuesta. Yo veo una democracia que está en un nuevo momento de oxigenación, porque ha sido tal la lección de la llegada de este personaje para la sociedad progresista de los Estados Unidos, que está también repensándose en su papel global. Ya no quiere de alguna manera ni ser el policía, ¿verdad?, del mundo, ni quiere que lo convoquen a librar batallas en otras partes. Eso también se vale, ¿por qué no? Es un derecho legítimo del pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Los estamos viendo en este momento en donde no es la resistencia en contra de Donald Trump, aquí ya termino, porque la resistencia, ¿qué busca? La resistencia logra frenar un fenómeno para que se mantengan las cosas como estaban antes. Lo que está pasando con un amplio sector de la sociedad de los Estados Unidos es que está ya operando desde la resiliencia, y es decir, adaptándose a un escenario de adversidad en un proceso de enorme aprendizaje para poder remontar e innovar una sociedad donde ellos tienen como asignatura pendiente resolver el asunto del racismo al interior de su propia sociedad. Yo confío ciegamente en que la vocación de esta sociedad estadounidense está ahí puesta y que lo que hoy se vive es el fortalecimiento de la democracia de los Estados Unidos y no su contrario. Vamos a ver cuál es la correlación de fuerzas con la que nos despierta en noviembre, después de la elección, las elecciones intermedias, unas elecciones que solían no llamar la atención del grueso de la ciudadanía estadounidense, pensando que la zona de confort, ¿no? ¿Por qué? Porque
¿Por qué habrá de interesarme participar en las elecciones intermedias? Vamos a ver si esta apuesta se cumple y entonces habremos visto que Estados Unidos puede de alguna forma estar en otro escenario y rescatar lo que han perdido, la credibilidad, ¿verdad?, de aquellos países con los que Estados Unidos ha transitado de la mano, ¿verdad?, y la confianza, porque de que muchos estadounidenses perdieron la confianza en los políticos tradicionales y en los partidos, me parece evidente. Y esto es lo que también está pasando en mi país. No confianza en los actores políticos tradicionales y partidos políticos que están en la rebatinga por el poder. Está por verse qué tanto ha crecido la sociedad mexicana en términos de civilidad política para poder transitar por momentos realmente complejos y difíciles en donde no vamos a tener ni queremos a nadie de fuera que nos venga a decir por este camino. Así que, pues la moneda está en el aire y a mí me tocará estar en Europa para presenciar lo que acontece en mi país. Muchas gracias.